Aquí comienza. Antes que sea tarde. El programa con toda la información del ámbito local. Todo lo que acontece en el país y el mundo. Un programa con secciones y entrevistas especiales. Antes que sea tarde. Con la conducción del Dr. Andrés Cristaldo. Los días lunes de 21 a 22 horas. Por FM San Cayetano 102.5. Muy buenas noches, arrancando nuevamente esto que llamamos Antes que sea tarde, donde por espacio de una hora vamos a estar compartiendo información, actualidad y por supuesto lo que se viene, ¿no? Y cuando hablamos del presente tenemos que hablar, por lo menos en la cuestión nacional, de esto de la modernización laboral, donde también aparentemente hay algunos índices que pueden favorecer, según algunas mediciones privadas, que la inflación mayorista viene bien. ¿Qué quiere decir con que viene bien? Que viene alrededor del 1,7%, que siguen aumentando las reservas del Banco Central. También se tiene buena información con respecto a los vuelos, al aumento de los vuelos, de la pesca también. Nuevas inversiones, esto que tiene que ver con las inversiones del RIGI y demás. Algunas cosechas que también están dando algunos frutos, como el tema del girasol. Mucha gente se movió, digamos, en lo que hace al turismo interno por el feriado carnaval. También, por supuesto, tenemos que hablar de la sesión del Congreso, de la reforma laboral, del paro y demás. Por supuesto que también esto implica algunas críticas para el gobierno nacional. De hecho, hay un movimiento de trabajadores de la CGT, principalmente, con un paro nuevamente, que se anuncia un paro nuevamente. También algunos sectores reclaman por la presencia de muchos productos que compiten en la Gonda y son de origen exterior. Algunos, como el caso de China, algunos competidores como China. Algunos no están de acuerdo con el contrato bilateral, el acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos. No quieren que eso se apruebe en el Congreso. Tampoco quieren dar aval al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Algunos dicen que los índices de popularidad de Javier Milei siguen muy arriba. Para otros no entienden por qué no le entra bala, digamos, y algunos inclusive se animan a discutir el superávit, la baja de la inflación y demás. Y sin embargo hay un gobierno nacional que parece estar permanentemente a la vanguardia. Hubo una reunión recientemente de la mesa política del gobierno. ¿Por qué esta reunión de la mesa política del gobierno? Se lo ve a Caputo, a Santilli, a Karina Milei, a Dorni, a los Menem, a Santiago Caputo también, porque siguen avanzando en distintas leyes. La ley de los glaciares avanza también en distintos proyectos que cree el gobierno de Javier Milei, que le va a servir o le van a dar soporte, porque el gobierno nacional ya está pensando en la reelección. Pero hay otra gente que trata de impedirlo.
Por ejemplo, vamos a tener también algún cuestionamiento por las investigaciones que está haciendo el gobierno nacional, algún cuestionamiento y bastante del sector del fútbol. ¿Por qué? Porque el sector del fútbol, la AFA, decidió que no se va a jugar la 9ª fecha. Es como que va a haber un paro en el fútbol también, en reclamos a las investigaciones que están haciendo tanto la justicia como de la inspección de personas jurídicas del gobierno nacional, ¿no? Recordemos que hay tanto al Chiqui Tapia como a Torillino se le prohibió la salida del país, ¿no? Y en otro orden de cosas también en el deporte tenemos a un Boca y un River que no arrancan. Tanto Úbeda como Gallardo me parece que están en discusión, a pesar de que Gallardo tuvo un voto de confianza por el nuevo presidente de River. En otro orden de cosas, en México, no puedo decir una detención porque fue prácticamente un asesinato de un líder narco, parece que con cooperación del gobierno de Estados Unidos. Es decir, el pensamiento estratégico de Estados Unidos se nota cada vez más en Latinoamérica, principalmente, ¿no? Y por supuesto todos sabemos la influencia de Estados Unidos en la región. Y después estamos un poco más de información de Corrientes, de la actualidad de Corrientes, cómo está la política, cómo está la economía, los reclamos docentes, de los sectores de la administración pública, que mañana hay una reunión especial, la gira del gobernador, aparentemente que va con el presidente al exterior en busca de inversiones, aparentemente, y ya sabe que los críticos dicen que van de paseo. Y como habíamos prometido, vamos a hablar un poquito de Corrientes, ¿eh? ¿Qué nos dice la actualidad de Corrientes? Nos dice que aparentemente en UTA podría haber nuevamente un paro por una deuda de aproximadamente 70 millones por parte de la empresa ERSA. También se conoció en la semana una presunta estafa a los jubilados. Aparentemente ya iniciaron la demanda o la denuncia correspondiente. También son jubilados correntinos, ¿no? Un accidente de tránsito por ruta 12, donde un motociclista colisionó contra un caballo, ¿no? Y como decía, también la agenda provincial tiene que ver con el cierre de la empresa textil en Goya, una de las sedes de esta empresa, también con algunas repercusiones también en Corrientes de lo que ocurrió con la empresa FATE. El gobierno provincial aparentemente estuvo entregando en Goya algunos kits de alimentos para los que quedaron sin empleo. Por su parte, aparentemente el Poder Judicial está avanzando en la causa, trabando embargos y demás contra los titulares de la empresa. También hablábamos o mencionábamos esta cuestión de los aumentos pendientes para la administración pública, toda una negociación principalmente con el gremio docente, pero también están en reclamos los del sector de la policía, el sector penitenciario y demás. También se escucharon algunas voces del sector de salud. En síntesis, la administración pública en general, pero lo que tienen una reunión mañana a las 10 en el Ministerio de Hacienda son los sectores que pertenecen
a los sindicatos o gremios docentes, entre ellos SUTECO, ACDP, AMET, SADOP, el MUT, entre otros, ¿no? Porque mañana puede ser que haya una oferta salarial de parte del gobierno o una propuesta por parte de los sindicatos. Y ahí hay diferencias, hay diferentes números. Algunos hablan o plantean la cuestión de que el salario de un docente que recién se inicia tiene que llegar a 1.300.000. Recordemos a la audiencia que un sueldo testigo o un sueldo de bolsillo neto de un docente hoy está en 909.000 pesos, el que recién se inicia, ¿no? Algunos quieren que ese salario llegue a 1.300.000, otros directamente hablan de porcentajes de aumento. Y cuando hablamos de porcentaje de aumento, hay distintos rumores y distintas especulaciones, ¿no? Por ahí desde el sector de la prensa se habla que podría haber una oferta de un 10 o un 12%. No se especifica si va al básico o es de bolsillo. Los distintos gremios tienen diferentes posturas. Algunos hablan de un 30% al básico, otros un 20% al básico, otros hablan un 40% de bolsillo, otros por supuesto quieren mucho más que ese 40%. ¿Y por qué viene este planteo? Este planteo de aumento no solo se da acá, recordemos el antecedente más reciente de un paro y movilización en Misiones, un acuartelamiento de la policía en Santa Fe, porque muchas administraciones provinciales, ¿qué es lo que hacían? Tardaban en dar los aumentos y la inflación se iba devorando los salarios. Por ejemplo, el caso específico de Corrientes, el último aumento fue en el mes de agosto. Es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, a marzo van a ser casi 8 meses sin aumento. Desde el gobierno provincial naturalmente te dicen el año pasado no perdimos contra la inflación, dimos mayor aumento que la inflación. Te dicen también que somos en la región, comparando Chaco con Corrientes, estamos en una mejor situación. Te dicen además que la recaudación nacional ha caído principalmente en el mes de enero alrededor del 6 o el 7%. Por supuesto que los docentes te responden, o los sindicatos docentes te responden con el bolsillo, te dicen hay aumentos en el transporte, hay aumentos en la nafta, hay aumentos en los seguros, hay aumentos en la carne, y nosotros somos un pilar fundamental de lo que es el futuro, porque significa la educación del país. En eso está hoy debatiéndose la cuestión. Veremos qué es lo que ocurre. Hasta ahora, cómo viene el gobierno provincial. Naturalmente que el nuevo gobernador, Juan Pablo Valdés, tiene que administrar esta situación. ¿Qué es lo que primero hizo como estrategia política? Una conversación tanto con sectores de la oposición, y eso se vio reflejado en el nombramiento de las autoridades de la Cámara, de diputados principalmente, y también avanzó en una negociación con un acuerdo con el gobierno nacional. ¿Por qué digo esto? Porque usted seguramente habrá visto cómo los legisladores de Corrientes, de Vamos Corrientes, del gobierno provincial, apoyaron la reforma laboral. Entre ellos los senadores Petekoviski, Camau y la senadora por esquina, que en este momento no me acuerdo el apellido. O sea, se lo vio muy pragmático a Juan Pablo Valdés, a tal punto que ahora forma parte de una delegación que va creo que a Nueva York con la comitiva del presidente.
es decir, priorizó en su gobierno en estos primeros meses una estrategia de diálogo y apertura, por supuesto. Veremos cuál es el norte que va a señalar en su discurso el 1 de marzo en la legislatura de Corrientes, donde se da por inaugurada las sesiones ordinarias. En otro orden de cosas, hay una reorganización del gabinete, un gabinete joven, mejor dicho, incorporaciones jóvenes, de intendentes también. En esto hay que hablar de la presencia de un exintendente como ministro de Obras Públicas, Jorge Mesa, el doctor Jorge Mesa, como un joven ex intendente de Mocoretá, como secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornalori, y demás. Una ministra de Educación también joven. Hubo un cambio, también hubo un cambio en el Ministerio de Seguridad, está Gaya ahora, y un ex intendente también como ministro de Desarrollo Social. Por supuesto que todos hablan que hay un liderazgo de Juan Pablo Valdés, pero sabemos que está también con su presencia, un poco callado, con bajo perfil, el ex gobernador Gustavo Valdés. Mientras tanto, hay algunos reclamos, por supuesto, del sector productivo también en Corrientes, en lo que hace principalmente a la infraestructura, es decir, caminos, tanto caminos, rutas y demás, tanto para un reclamo para el gobierno nacional como para el gobierno provincial. Porque si bien el sector, por ejemplo, ganadero, del agro y demás, se ve favorecido por algunas políticas del gobierno nacional, ellos dicen o señalan que hay un amplio costo en la infraestructura, en lo que hace al flete y demás. Y otra cuestión que preocupa mucho al sector ganadero, esto es la cuestión del abigeato, por supuesto, ¿no? Por supuesto, o sea, estamos siguiendo, como podrán advertir ustedes, muy de cerca cómo se está moviendo la agenda política de Corrientes y cuál es su relación también con los intendentes. Los intendentes que aparentemente en eso tiene muy buena relación Juan Pablo Valdés, pero tiene buena relación, pero la mayoría de los municipios están con escasez de fondos. Y recordemos que los municipios son los que reciben los primeros reclamos porque los vecinos están ahí muy, pero muy cerca. Bueno, acá recibo un mensajito que dice: todos los años la misma historia, los gremialistas no sirven para nada, escuchen esto, no sirven para nada y el gobernador le va a dar el aumento que quiere. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Recordemos también, para ser absolutamente honesto, que la ley de paritarias en Corrientes no está reglamentada, es decir, que lo que se hace es una reunión más que nada institucional, pero que no tiene poder de fuego. Lo que sí hay una posibilidad, es una posibilidad de la posibilidad que tienen los sindicatos y gremios de convocar a un paro. De hecho, algunos sindicatos ya anticiparon que sin, por ejemplo, el anuncio no es un monto considerable o no alcanza por lo menos a la canasta básica familiar, esto puede provocar un paro. Y esto también está siendo analizado, cosa que no se dio a conocer, pero que está siendo analizado por los sindicatos nacionales. Sabemos que son muy fuertes los gremios como CETERA y demás, que tienen fuerte peso en el escenario nacional. Y también se dieron este fin de semana que pasó algunas elecciones para miembros de
junta y clasificación y demás, tanto en rama primaria como en secundaria, y donde ACDP tuvo un buen desempeño junto a AMET, y también en segundo lugar y en algunas categorías tercero se ubicó SUTECO. Al inicio del programa decíamos que Marcelo Gallardo tenía un respaldo en River, y ahora hace 2 minutos Marcelo Gallardo dejó de ser el técnico de River. Dijo que este jueves dirigirá su último partido ante Banfield y después se va. Así me parece que es la cosa, ¿no? También nuevo bono en dólares. El gobierno explicó su estrategia para pagar el vencimiento de 4.200 millones de dólares en el mes de julio. Y también lo que es la actualidad, hablábamos de infraestructura, y en la tarde de hoy, desde el gobierno nacional dieron a conocer que se lanza la licitación de la etapa número 3 de la Red Federal de Concesiones. Esto incorpora a más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales que atraviesa alrededor de 11 provincias. Busca mejorar la operación, mantenimiento y optimizar la seguridad y calidad en esos corredores. Y cuando hablo de esos corredores, hablo de, por ejemplo, un tramo de 681 kilómetros de Santa Fe a Córdoba, 276 kilómetros en Entre Ríos, un tramo centro-norte que va de Santiago del Estero hasta Santa Fe, 536 kilómetros, tramo noroeste, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, alrededor de 596 kilómetros. Chaco Corrientes, también beneficiado, 546 kilómetros. 456 kilómetros, decía, Misiones y Corrientes. También un tramo entre Chaco y Santa Fe, de 497 kilómetros. Y también Mendoza, más de 300 kilómetros. Importante. Otra información importante, porque son jóvenes empresarios, jóvenes argentinos, tienen que ver con la empresa Umant, que en una ronda levantó, o por lo menos lo que se dio a conocer en la tarde de hoy, cuando menciono el término levantó, quiero decir que esta plataforma, creada por los argentinos Nicolás Benenson y Jerónimo Maspero, lograron inversiones para su empresa. Entre ellos están Marcos Galperín, y más de 66 millones de dólares. Es decir, que esos inversores confían que esta empresa va a mejorar, esta empresa creada por jóvenes argentinos. Contaban sus creadores que ellos, en una charla de Galperín, el creador de Mercado Libre, fueron los únicos que le siguieron allá por el 2001, creo, hasta el auto al creador de Mercado Libre, haciéndoles un montón de preguntas, porque veían la similitud de pensamiento, las ganas de crecer, las ganas de invertir, las ganas de crear, de innovar, y eso es muy importante. Es muy importante porque va señalando el camino para los jóvenes que quieren innovar, que quieren participar en el nuevo mundo de la inteligencia artificial, de la robótica. Hoy veía una información, como por ejemplo una empresa argentina, la Swiss Medical, en uno de sus quirófanos, decía que el médico estaba operando con auxiliares que eran robots, es decir,
los que nosotros conocemos como ayudantes terapéuticos, los que están asistiendo, auxiliares médicos, puede ser, asistiendo en las operaciones a los médicos. Esta empresa argentina lo estaba haciendo ya con robots, y por supuesto que esto también habla de la importancia de la tecnología, no solo la robótica, sino la inteligencia artificial, la suma de conocimientos, la sistematización de los conocimientos, como también hoy puede uno comprar desde su casa a través de distintas plataformas, como también la sociedad va cambiando su forma de comerciar. Por ejemplo, decían que esto de lo de la reforma laboral implicaba necesariamente ayornarse a la tecnología del futuro. ¿Por qué? Porque hoy la gente compra mucho más a través de las plataformas, y uno ve que los supermercados, excepto los fines de semana, están la mayoría del tiempo del tiempo sin gente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchas empresas o mayoristas o supermercados refuerzan todo el personal que trabaje más horas los días sábados y domingos, y entre semana van compensando para llegar a las 48 horas. Es lo que la reforma laboral quiere o intentó por lo menos legislar con esto del banco de horas. También con las modificaciones en lo que hace a la indemnización, busca también reducir lo que hace a la judicialización, a esta industria del juicio. Algunos miran, pero ¿qué? Se excluye el aguinaldo, se excluye las horas extras, se excluye los bonos por productividad, los pagos extraordinarios. Y sí, es cierto, se excluye, pero hay que estar también del otro lado del empresario cuando hay una demanda por 1 millón y termina pagando 10 millones. Muchas veces nos enojamos con el empresario o lo criticamos, pero en realidad es el que da trabajo. En definitiva, es el que invierte su dinero, que arriesga su dinero, porque a una empresa le puede ir bien como le puede ir mal. También el fondo de subsistencia laboral, que van a terminar aportando los empresarios, que son fondos que van a ser indispensables, inembargables, que las empresas van a financiar en un 3% sobre la masa salarial. Todas estas cuestiones que intenta la nueva ley de modernización, de reforma laboral, como uno quiera llamarlo, pero busca estar a la vanguardia de lo que son estos tiempos, ¿no? También las vacaciones, no se eliminan para nada las vacaciones. Se busca, sí, que las vacaciones sean en el momento menos productivo para la empresa, es decir, y también se pone un límite, pero también que haya un acuerdo entre el empleador y el trabajador para que sea por una fracción de 7 días, es decir, de por lo menos una semana, pero busca esa armonía de que yo, por ejemplo, en los días de mayor productividad, de mayor venta, no me quede también sin empleados. Eso no quiere decir privar del derecho a las vacaciones, de ninguna manera. Se le va a otorgar las vacaciones,
pero también no descuidando esta cuestión. Menciono esto porque siempre está en debate. Algunos gremios plantean una visión de que esto puede significar, esta reforma laboral aprobada, también que después se pierda la educación pública. Algunos gremios manifiestan eso. Algunos gremios también plantean que esta reforma va a ser inconstitucional. Desde mi punto de vista, eso no va a ser así. Le decía que algunos sindicatos dicen, si se logra aprobar la reforma laboral, que ya falta muy poco, va a haber una reforma educativa y vamos a perder la gratuidad en la educación pública. Yo no escuché en ningún momento que el presidente Javier Milei o cualquiera de sus ministros hayan hablado de esta cuestión, pero es algo que se menciona, algo que está en el debate público. ¿Para cuándo va a regir esta reforma laboral? Naturalmente que va a regir para el futuro, no es retroactiva, no busca perjudicar. También los nuevos convenios colectivos van a tener que ser homologados por el Ministerio de Trabajo. Ya me están haciendo señas que hay que ir terminando. Bueno, son todos estos desafíos que trata esta reforma laboral. En Senado las mayorías fueron holgadas, en diputados solamente fueron 10 votos. ¿Hubieron escándalos? ¿Hubieron discusiones? Sí, lo hubieron, como siempre hay. ¿Hubieron paros? Los hubo. Protesta también. Pero lo cierto es que en el Congreso las mayorías definen, las mayorías se construyen. ¿El gobierno sacó o está a punto de sacar la reforma laboral que él quería? No. Tuvo que hacer muchas concesiones a los sindicatos, a los gobernadores principalmente, que es sus aliados. Y con esto cierro. Se lo ve a un gobierno muy práctico. Tratar de lograr lo que se pueda, pero lograr y dar un mensaje al mundo. Bueno, nos estamos viendo. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Esto ha sido Antes que sea tarde, de la mano de Andrés Cristaldo. Chau, chau. Antes que sea tarde, ha finalizado su programa de hoy. Los esperamos en un próximo encuentro. Seguinos en nuestras redes sociales para mantenerte informado de todas las novedades.